En esta lección vas a aprender otra estrategia para encontrar temáticas rentables que se llama la estrategia de la temática rentable de palabra clave derivada. Es una estrategia con un nombre un poco largo. Primero te explico el concepto y luego te pongo un ejemplo para que lo veas claro. El concepto es que hay temáticas que a priori son rentables, pero que son muy amplias. Entonces, esta estrategia se basa en encontrar una palabra clave derivada de esta temática que también tenga muchas búsquedas y que sea más específica. Un ejemplo. La palabra clave paella. La palabra clave barbacoa también serviría. En ambos casos he estado posicionado para la primera posición. Para paella estaba en primera posición y ¿sabes con qué dominio me posicioné para primera posición en Google para la palabra clave paella? ¿Con paella.com? No. ¿Con paella.net? No. Con recetapaellademarisco.com, creo que se llama el dominio, o .net, no recuerdo. Uno de estos dominios de la red de webs que tenía yo de 220 recetas se llamaba recetapaellademarisco. Algo y se posicionó para la primera posición de la palabra clave paella. Pero no empecé atacando la palabra clave paella, empecé atacando la palabra clave receta de paella de marisco y me posicioné. Después ataqué la palabra paella de marisco y me posicioné. Y cuando mi web ya tenía mucha autoridad y mucho tráfico y muchas palabras clave posicionadas que tenían que ver con paella, al final acabé en primera posición para la palabra clave paella. Así que es una estrategia muy interesante porque te permite posicionarte para palabras clave que igualmente tienen tráfico, pero que al cabo del tiempo te pueden permitir posicionarte en primera posición para la palabra clave más potente del sector. Vamos a ver este ejemplo de paella, voy a buscar paella y verás que la intención de búsqueda es bastante mixta. Por ejemplo, nos aparece paella sencilla, cómo cocinar una paella, receta, pero después nos aparece la Wikipedia, qué es la paella, cómo se hace una paella, el origen de la paella. Después vemos vídeos de paellas, que son recetas, más recetas, pero después todo lo que necesitas saber para que te feliciten con la paella, en un artículo que es más informacional. Como puedes ver, tiene una intención de búsqueda enorme, pero en cambio, fíjate que cuando escribimos paella en Google, el autocompletar de Google nos empieza a decir que es la palabra clave derivada, es decir, la palabra clave más long tail, que tiene que ver con paella, que tiene más búsquedas. En este caso es paella de marisco. Ya nos hace ese autocompletar. Y si buscamos paella de marisco, aquí veremos que evidentemente ya la intención de búsqueda es más específica. Son puras recetas. Receta, paella de marisco, receta, paso a paso, cómo hacer paella de marisco, exquisita paella de marisco, recetas, receta de paella de marisco. En eso se basa esta estrategia, en posicionar temáticas que son derivadas de otra temática interesante. Si nos vamos al planificador de palabras clave, fíjate cómo paella tiene 368.000 búsquedas mensuales, que es una locura, pero paella de marisco tiene 27.100. Son muchas búsquedas también. Con lo cual, de entrada, te digo yo que es mucho más interesante que intentes posicionar una palabra clave como esta, que como esta, y con el tiempo, como el dominio va a tener también esta palabra clave, que es paella, y vas a estar en tu web hablando de paella, de diferentes recetas de paella de marisco, paella con arroz, paella, yo qué sé, paella de caracoles, paella de conejo, paella valenciana. Al final, tu web va a tener tanta autoridad para la temática paella. Recuerda lo que te dije, temáticas específicas. Puedes ganar a grandes webs con temáticas específicas. Como tú vas a tener una web que tendrá mucha autoridad para todo lo que tenga que ver con paella, al final Google puede entender que tu web es la más relevante para la palabra clave principal. Entonces, para utilizar esta estrategia, fíjate, paella de verduras 6.600, paella Thermomix 1.000, es que es una temática que no te la terminas. Yo acabé dominando todo el sector de las recetas. Hace apenas 6 años estaba primero para todo. Entonces, ¿cómo se aplica esta estrategia? Es muy sencillo. Ya te lo he enseñado. En tu hoja de cálculo donde estás apuntando todas las temáticas que vas encontrando, si encuentras temáticas que tienen muchas búsquedas, sencillamente vas a Google y escribes esa temática. Por ejemplo, barbacoas. En este caso, tú podrías hacer una web que se llamara barbacoas de obra y posiblemente posicionarlo para la palabra clave barbacoas de obra. Lo que tienes que ver es que esta keyword, esta palabra clave, realmente sea interesante. Entonces, lo que yo te recomiendo es que utilices el autocompletar de Google, porque Google siempre te va a mostrar arriba las palabras clave que busca la gente. ¿Qué busca la gente? ¿Qué más búsquedas tienen? Y en segundo lugar, el planificador de palabras clave, porque ya directamente, si yo busco barbacoa, automáticamente me va a mostrar palabras clave como barbacoa de obra. Aquí lo tienes. La primera posición, además. Lo puedes organizar de más búsquedas mensuales y es la palabra clave derivada de barbacoa que más búsquedas tiene. Barbacoas de obra. Barbacoa Weber, 12.100. Muy interesante esta keyword, pero
Creo que ya te lo he dicho antes, y si no lo repito porque esto es importante, jamás hagas una web y un dominio que tenga como palabra clave una marca registrada, porque te lo van a tumbar. Si no te posicionas, posiblemente no, pero como aparezcas en las primeras posiciones, habrás trabajado un montón, empezarás a ganar dinero, vendrá alguien y se llevará tu trabajo. ¿Por qué? Porque tienen derecho para hacerlo. Si han registrado la marca Weber, que es una marca registrada, te va a venir el abogado de Weber y te va a decir, tu web ahora me la das, o la quitas, o la eliminas, y lo vas a tener que hacer, si no acabarás en abogados, ya te lo digo. ¿Ves? Barbacoa portátil podría ser otra interesante, barbacoas de gas. Bueno, yo te voy dando ideas. No hace falta que hagas esta palabra clave. Realmente solo porque yo esté haciendo este vídeo dentro de esta formación, que la ve muchísima gente, ya va gente a hacer estas palabras clave. Con lo cual yo te diría que buscaras tú las tuyas propias. Porque si no vas a tener que luchar con un montón de SEOs que posiblemente sepan lo mejor que tú. Que si lo haces mejor que ellos, seguramente acabarás por arriba, pero ponte las cosas fácil, especialmente si estás empezando. Hay muchas temáticas en el mundo que todavía no están explotadas y hay muchas temáticas que tienen una competencia que no está optimizada a nivel de SEO. Hemos visto vídeos aquí en los que yo estaba improvisando y me encontraba temáticas que decía, madre mía, es que esto es posicionable perfectamente. Así que ves aplicando estas estrategias que te he enseñado y ves mezclándolas también. Empieza a buscar temáticas, por ejemplo, en Amazon, luego las pasas por el planificador de palabras clave. Si ves que tiene muchas búsquedas o que la intención de búsqueda es muy amplia, ves a Google, escríbela y a ver qué te hace el autocompletar. Las primeras palabras clave que te muestre Google en el autocompletar son las que la gente más busca. Pues luego mira si este nicho tiene productos, si aparecen anuncios. Todo esto es trabajar, 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 no pasar rápidamente a hacer webs, que yo sé que tienes ganas de esto, tienes ganas de empezar a crear la web, a buscar el dominio. Lo que tienes que hacer ahora es buscar temáticas, porque así es como avanzarás más rápido. A lo mejor crees que avanzas más rápido poniéndote en marcha haciendo webs, pero es que no es así, y te lo digo yo que he pasado por ello. Cuanto más tiempo dediques a esta parte, más rápido te vendrán los resultados después, porque estarás trabajando con mejor materia prima. Pues bien, hemos aprendido qué es una temática rentable. Hemos aprendido también los criterios de clasificación que tienen estas temáticas, que son ingresos, búsquedas y competencia. Hemos aprendido estrategias para encontrar estas temáticas, has aprendido a cómo clasificarlas, a cómo ordenarlas, a cómo guardarlas, y ahora toca ponerle el tiempo y el trabajo. Nos vemos en la siguiente lección. Un saludo, fuerza, foco y nos vemos. Chao.